Bueno, mis amados, gracias por estar conectados con nosotros. Damos bienvenida a todos aquellos que se han estado conectando a este canal. Agradecemos por este momento que nos concede el Señor. Declaramos la gloria de Dios, declaramos al Espíritu Santo. Ahora en esta mañana, yo pido que en este momento nos preparemos el corazón para escuchar la poderosa palabra de Dios. De modo que en esta mañana quiero invitarles a que continuemos en este tema que hoy, esta semana, bueno, este mes nos ha estado ocupando. Se llama tiempo de fe. Y cada semana hemos venido hablando de un tema que nos introduce a entender cómo la fe es algo tan maravillosa y puesta en acción se convierte en un medio a través del cual lo sobrenatural, lo glorioso, lo sublime, los milagros y señales se dan. Esta mañana tomamos un tema esta semana, énfasis basado en el tiempo de fe hasta el sábado, que se llama la fe probada. Y ayer miramos cómo la fe debía probar la integridad. Hoy vamos a hablar la fe probando ser puros, probando ser puros. Y vamos a mirar un bello pasaje. Es una historia del profeta Daniel y sus compañeros en Babilonia. Este Daniel, que era uno de los príncipes en el reino de Judá, que fue llevado como cautivo allí a Babilonia, y un país malo, un emperador, imperio pagano, sin principios, sin valores morales. Hoy vamos a mirar cómo un hombre o unos muchachos, 4 muchachos, nos dan un desafío de cómo mantenernos puros a toda prueba. Dice así Daniel capítulo 1 versículo 8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la comida la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Y continuó Daniel hasta el rey, el primer año del rey Ciro. Amén. Probando ser puros. Unos llamados que Dios nos hace a través de las Sagradas Escrituras es mantenernos puros. Es la palabra que Dios le dio a un joven llamado Timoteo, que era uno de sus más colaboradores cercanos para atender las iglesias que él había fundado y que en ese momento se encontraba preso en Roma. Y le dice esas palabras: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Qué interesante.
no participes en pecados ajenos. Realmente a veces las personas se involucran en hechos. Los niños nacen inocentes, todos nacimos inocentes, pero las personas, a medida que crecen, los niños y jóvenes se van involucrando en el pecado hasta llegar a ser hoy muchos considerados muy malos, delincuentes y cualquier situación moral, espiritual que se da en nuestra sociedad. En esta mañana entonces vamos a mirar que la pureza es una de las condiciones para vivir una relación íntima con Dios, con ese Dios infinitamente santo. En el Salmo 24, versículos 3, 4 y 5 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién está en el lugar santo? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su mente a cosas vanas ni jurado con engaño. La verdad es que la vida de santidad y pureza es algo tan importante y necesario en medio de un mundo lleno de tanta maldad. Mucho más cuando lo malo está siendo aprobado y se convierte en algo lícito o legal, tremendamente. Ahora, puro significa algo sin contaminación o sin mezclas. Significa o indica ser radicales frente a la maldad, el pecado, la mentira, el engaño, la injusticia, la corrupción y todo lo malo que pueda haber por ahí. Tomando la decisión de no mezclarnos con nada de lo malo que otros hacen. Como dijo Pablo a Timoteo, no te involucres en los pecados ajenos. Pureza también significa mantener en alto los valores y principios morales espirituales trazados en las verdades de las Sagradas Escrituras, no vendiendo los principios morales por nada de este mundo. Hoy aprendemos de Daniel. Ya hemos leído esta bella historia, es larga, es completa en todo el libro, pero esta verdad comienza hablándonos, o este libro profético comienza hablándonos de cómo un imperio que había dominado muchísimos pueblos y que estos habían sido violentados, sus valores, sus principios, su vida, sus familias, bueno, tu economía, todo, habían sido llevados para donde quisieron. Y allí en Babilonia, una de las ciudades más perversas que han sido a través de la historia, estas fueron llevados allí para ser sometidos a toda práctica perversa pagana que su época tenía. Es así que estos jóvenes fueron llevados, Daniel, Misael, Azarías y Ananías, fueron llevados del palacio de Judá para ser tomados y preparados para ser los sabios de Babilonia, entre muchísimos otros jóvenes de otras naciones. Pero estos tomaron la decisión de mantenerse puros. Y vamos a ver cómo es que estos muchachos lo hacen y qué resultado produce la vida pura y santa. Manteniéndonos puros. Esa es una verdad que nos da este pasaje. Y una de las cosas que nos enseña Daniel y sus compañeros es que la santidad y la pureza es una decisión del corazón. Versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto que al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La pregunta es: ¿por qué eso era contaminante? Porque el pueblo judío se mantenía en un valor y en principios morales muy importantes. La ley, la palabra de Dios hablaba de la relación con Dios santo, pero también relación familiar, relación social, relación en la sociedad que se le rodeaba, manteniendo principios y valores, cosas que se han perdido hoy. Hoy cualquier cosa cabe, el hurto, la corrupción, el crimen, el adulterio, la fornicación, nos hacemos daño de una u otra manera, corrompemos la vida, la moral, la familia. Y allí en aquel país no había esos valores y principios. Entonces cualquier cosa valía. Practicaban hechicería, practicaban idolatrías, todo tipo de creencias paganas, perversas. Y cuando ellos llevaron a estos muchachos, los involucraron a eso. No comían nada si no lo consagraban a los brujos, a los satanistas o a la oración satánica o a la idolatría. De modo que comer eso, identificarse con la vida pervertida y pagana,
profana que estos pueblos tenían. Entonces, ¿qué pasa? Daniel propuso en su corazón. La Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Dice, ¿cómo podéis ser buenos teniendo corazones malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Dice que el corazón es como un tesoro. Usted lo puede llenar de cosas buenas, puede llenarlo de cosas malas. Entonces el corazón, del corazón es que sale todo lo malo. Todos los malos pensamientos, los homicidios, la borrachera, dice los adulterios, y todo eso lo dice Jesús en el Evangelio 7 de Marcos 7:21. ¿Y qué está diciendo? Que depende de lo que guardemos en el corazón, entonces aflora la vida moral y espiritual. De modo que estos muchachos tomaron la decisión de no guardar nada de eso malo en el corazón y sus mentes. Así que esta es una manera de mantenerlos puros. No permitir que la mente, el corazón, los sentimientos, las emociones, la vida interior se llene de maldad y pecado, porque de ahí aflora todo lo malo que el hombre llega a ser. Pero la segunda cosa que estos muchachos nos enseñan para cómo mantenernos puros ante una sociedad que practica, que vive, que profesa cosas malas, practica cosas malas, es aferrarnos a la gracia de Dios. Dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia, llevó la voluntad con el jefe de los eunucos. La verdad es que es la gracia de Dios. Los seres humanos somos seres inmorales, somos seres mortales, somos seres viles, pero no hay méritos para mantener una vida pura por sí mismos. No hay sacrificio, no hay prácticas que nos lleven a que este ser pecaminoso sea santo y puro. Pero sí la gracia de Dios. La gracia de Dios nos permite que, no teniendo méritos, no mereciendo nada, entonces Dios haya provisto todos los medios posibles para que tú y yo podamos ser santos. La Biblia dice en la carta de San Pedro Apóstol 1, 18 y 19, dice que sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Está diciendo que Dios ha provisto a través de la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, que tú y yo seamos liberados del pecado. Jesús dijo, todo el que peca es esclavo del pecado, pero si Dios liberare, seréis verdaderamente libres. Entonces, la gracia de Dios hace que tú y yo podamos llegar a alcanzar el favor y la misericordia de Dios a través de Jesucristo para ser santos. Pero la tercera cosa es poniendo a prueba la pureza y la santidad. La verdad es que estamos en un mundo donde las presiones externas de maldad, los amigos, la sociedad, las comunicaciones, la internet, la televisión, está bombardeando día a día, y si tú no tienes cuidado, entonces la Biblia dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria y la vida va a influir, y tú y yo caeríamos en esa impureza y suciedad pecaminosa. Daniel y sus compañeros, dice que cuando este jefe de los eunucos le dijo, mire, yo no puedo permitir que ustedes no se contaminen con eso, se eviten contaminarse, porque si ustedes no comen lo que yo les doy, que el rey come y todo lo que se practica aquí, entonces van a verse más débiles, más flacos, no sé, y más insuficientes como sabios de este imperio. Entonces Daniel le dice, no señor, hagamos una cosa, ponga a prueba cómo una vida santa y pura se mantiene mejor que los demás. Entonces por 10 días dice que Daniel y sus compañeros solo comieron legumbres y frutas de pronto, pero no comieron el vino y todas las carnes y todas las cosas que practicaban con hechicería y satanismo aquí en aquel imperio. Es así que por 10 días pudieron llegar a poner a prueba la moral, la vida espiritual de estos muchachos en un imperio pagano. La Biblia dice que cuando Dios nos pone a prueba frente a la maldad para caer, dice que nadie ha pasado por una prueba que no sea humana, porque Dios nos permite solo ser probados hasta donde somos capaces de resistir. Pero además de eso dice que Dios abrió una puerta de salida para que no caigamos en la prueba. La Biblia dice que Jesús, estando en la tierra, permitió ser tentado con todo tipo de maldad, pero sin pecado.
Y dice la Biblia, Hebreos 2:18, que Él es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Yo no sé cuántas personas que me escuchan, oyen y ven, están allí diciendo, yo estoy a punto de caer en adulterio, a punto de caer en fornicación, a punto de caer en el licor, a punto de caer con las amistades por ahí en prácticas feas, quizás en hechicería, no sé, en cualquier cosa que el mundo nos está ofreciendo con atractivos. Pues Dios nos da la victoria para pasar la prueba. Daniel, a los 10 días, vamos a ver cómo superando la prueba, llegó a marcar la diferencia. La segunda cosa que nos enseña Daniel de cómo mantener una vida pura es el resultado de la pureza y la santidad. Cualquiera habría dicho que comer simple, sencillo, verduras, frutas, iba a ser más flacos. Allí habían carne de todo tipo, manjares, pero Daniel y los muchachos no hicieron eso. No porque fuera malo comer, sino porque eso estaba contaminado, era identificarse con el pecado y la maldad. Usted dirá, pero yo no puedo ir con un señor a una cantina. Bueno, usted podría ir con alguien a cualquier lugar, como el trabajo, el estudio, pero cuando va a una cantina, usted está identificándose con él. Cuando vas a un prostíbulo, está ubicando con él y caes en eso. Entonces, Daniel considera que uno tiene que marcar la diferencia y establecer una distancia. Así que, ¿qué pasa? ¿Qué produce la vida santa puesta a prueba? La vida se hace más bella. Dice el versículo 15 y 16, al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que lo de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así que Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y vino que habían de beber y se los daba legumbres. Dice aquí que eran más hermosos y robustos. ¿Sabe? Cuando uno cae en pecado y maldad se hace vil, menospreciable, es una basura. Mire, hay gente muy inteligente, muy bonita, entre otras cosas, de una familia muy especial, pero cuando se cae en la droga, dígame cómo se hace. Cuando se cae en el licor, cómo la vida se vuelve una basura. De modo que cuando no se tiene santidad, la vida es una basura. Pero cuando usted y yo vivimos la santidad, puede ser que seamos humildes o no, puede ser que seamos educados o no, la vida se hace hermosa y bella. Cualquier persona, por sencillo, humilde que sea, la vida se hace agradable. El trato, el amor, el cariño, la ternura, la humildad y muchas cosas. Así que estos muchachos fueron vistos por encima de centenares, eran como 300 sabios, ellos fueron mejores. 4 muchachos superaron centenares de jóvenes, eran más robustos, más bellos. La vida de santidad hace la vida más hermosa. Pero lo siguiente que pasa como resultado de la santidad puesta a prueba es que nos hace la vida más inteligentes. Es triste, es muy triste ver cómo colegios tan importantes, universidades tan importantes, por las personas tener odio, amargura, vicios, droga, salen a las calles y producen lo que ya hemos visto por ahí, unos vandalismos donde roban, atracan, violan, bueno, hacen de todo. ¿Por qué? Porque la vida del pecado sin Dios se hace, siendo sabio se hace ignorante. La vida se vuelve ignorante, llega a irrespetar, llega a poner por el piso la dignidad de la vida y la familia. Pues saben que estos muchachos fueron superiormente inteligentes más que todos los sabios de Babilonia. Mire lo que dice aquí, el capítulo 1, 18 y 19. Pasado por los días de los cuales había dicho el rey que los trajese al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael, Azarías, así pues que estuvieron delante del rey. Pero el versículo 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Si usted lee la historia de Daniel, dice que hubo momentos difíciles en el reino. El rey tuvo sueños que mostraban la historia del mundo, de su nación y el mundo de su imperio, pero él no entendió. Y ningún sabio, ninguno, los que comieron y se pervirtieron, llegaron a ser ignorantes. Pero cuando Daniel y sus amigos fueron presentados, dice que Dios trajo revelación, visiones y sueños a esa nación. ¿Cuánto necesitamos en Colombia frente a la confusión que tenemos? Si aprobamos esta ley, si hacemos esto, si aprobamos aquello, si hacemos aquello, en medio de esa confusión,
las personas que están son estudiadas, según se cree, son estudiantes de cualquier mejor universidad de Colombia, pero lastimosamente las decisiones que a la final se toman son las peores. Allí pasó eso. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron los más inteligentes porque fue la sabiduría de Dios. Cuando tú y yo vivimos la santidad, no tenemos cualquier clase de sabiduría, no tenemos cualquier clase de nivel de conocimiento, tenemos el conocimiento del Altísimo. Qué importante, ¿verdad? Pero algo más pasa en estos muchachos que pusieron a prueba la santidad y la pureza. Dice que alcanzaron la excelencia. ¿Cuánto deseamos que nosotros seamos excelentes? ¿Qué es excelente? Sacar el 100%, tener el nivel 100% superior a todos. En un colegio, los niños, los muchachos, hoy la educación está en un estado muy bajo, sobre todo la calidad moral y espiritual. A veces se sabe, pero no se vive. A veces se sabe, pero la conducta y la moral es muy baja. Entonces, estos muchachos, dice la Biblia que lo llamó el rey, dice, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los sabios y astrólogos que había en todo el reino. ¿Se imagina usted? 10 veces más sabios que los sabios. Una persona pudiera ser más o menos superior ante un colegio de bajo nivel de inteligencia o de conocimiento, de tecnología. Pero si ese colegio es el más sabio, el más alto nivel, para sacar un 10 o 100%, eso es mucho más desafiante. Pues estos muchachos desafiaron con su inteligencia a uno de los grandes, poderosos imperios que hayan habido en el mundo, el imperio babilónico. Así que esta verdad nos enseña de cómo nosotros en santidad podemos ser excelentes. Excelentes estudiantes, excelentes profesionales, excelentes esposos, excelentes esposas, excelentes padres, excelentes hijos, excelentes dirigentes de gobierno, podríamos llamarlo, excelentes todo. Eso sería bonito si así se logra, pero esto solo lo alcanzamos viviendo la santidad de Dios. Dice en el libro de Job 28:28, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal, la inteligencia. Quiere decir que para hallar ese nivel tan especial de excelencia necesitamos vivir la santidad. El pecado echa a perder. Mira, hay gente educada, muy inteligente, pero está en la basura de la droga. Está, no sé, en cualquier cosa, en el vandalismo, la corrupción de Colombia, y eso la hace miserable y pisoteada por toda la sociedad. En esta mañana, Dios te invita a ti y me invita a mí a vivir la santidad a toda prueba. Sé que no es nada fácil. Estudiante que me escucha allí en colegio, tú estás envuelto en una basura terrible en colegio, lleno de muchos muchachos y todo tipo de prácticas. Y seguramente irás en la empresa, es igual, allí hay todo tipo de prácticas equivocadas. Quizá me digan en la calle, no sé, donde quiera que sea, pero tú y yo podemos marcar la diferencia. Hagámonos como Daniel el propósito de corazón. Yo quiero ser santo. Yo quiero a toda prueba desechar lo que este mundo sin principios y valor ofrece. Vamos a orar esta mañana y vamos a decir al Señor, permite que nuestra vida pura y santa pueda pasar toda prueba de tentación, toda influencia, toda presión. Padre, gracias por esta palabra. Pido al Espíritu Santo que ahora llene de poder, de unción, de sabiduría, como fue el caso de Daniel, Azarías, Ananías y Misael, fueron llenos de sabiduría, de ciencia, siendo santos. Padre, toma cada vida, toma esa familia. Ese estudiante llega a ser el mejor sobresaliente en este país, el mejor empresario, el mejor líder de nuestro gobierno. Padre, levántanos para ser personas santas y puras y ser luz, esperanza a una sociedad que está confundida, que no tiene respuestas. Gracias